¿Estás bien o no estás bien? Ahí estoy bien. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. Hoy en Más Bien Comunicación, And I see my canal de streaming family radio. every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I El think encuentro I de might palabras have it all. entre páginas. And I thank God every day for the girl He sent my way. Natalia Rodríguez Simón He can take away. y Selva Almada. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man. Hay encuentros que uno espera con especial alegría y este es sin duda uno de ellos. Hoy en Encuentro de Palabras tenemos el enorme placer de recibir a dos escritoras que han sabido construir una voz propia, poderosa, singular, profundamente argentina, pero también capaz de atravesar fronteras y lectores. Selva Almada y Natalia Rodríguez Simón. Things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo Hola, andan? ¿cómo estás? Yo que soy re viva sabía que venían para Parque Chas y le hice la invitación y me dijeron que sí. Acá llegó la maestra y la editora del Linaje, perdón, me voy a hacer propaganda, prontamente va a salir la segunda edición, pero para mí la verdad, en realidad es re loco que tengo a la editora, la que me corrigió, en donde lo armamos, Es verdad. y ahora justo esté por salir una segunda parte. Es la misma en realidad, pero bueno, vamos a decir que segunda por las dudas, segunda para que la edición. compren, es como una especie de reescritura. ¿Ah, sí? Sí, algunas cosas. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. ¿Vos has reescrito alguna novela No. para una reedición? No, o sea, novela no, pero sí cuando salió una antología de cuentos que se llama El desapego es una manera de querernos. De creernos. Ahí como eran relatos que yo había escrito y publicado en el periodo de 10 años y algunos sí los toqué un poquito, los corregí. Ah, ¿viste que en algún momento... ¿Y vos, Nati? Sí, la primera novelita, La vi mutar, Ah, bien, salió hace un montón, en 2013, por una editorial que se llama Guwei, se llamaba. Muy linda. ¿No existe más? No, Ay, qué pena. no, que yo sepa, no, por lo menos, no. Ajá. Sí, la verdad que sí, porque era muy linda. Acércate el Y, micrófono, acércatelo. Esto. Y bueno, y después, con la editorial Yuri, hace 2022, me la iban a editar y dije, bueno, aprovecho y también le toqué unas cositas que no me terminaban convenciendo, sí. ¿Y cómo, o sea, ya que estamos hablando de eso, hablemos de escritura en general, porque yo a Selva ya la entrevisté 3, 4 veces ya. Y de vos conozco tu obra. ¿Y cómo uno toma la decisión de decir, bueno, si se va a rehacer, corrijo algunas cosas? Yo tenía algunas cosas que quería corregir de historia y de porque mis tías se ofendieron con algunas cosas que no había puesto de mamá, entonces aproveché y lo hice. Pero ¿cómo se toma esa decisión de reescribir un pedacito o lo que sea? No, bueno, en mi caso no tanto reescritura, había algunos detalles que no, la esencia sigue siendo la misma, los personajes siguen siendo los mismos, la historia es igual. ¿Qué Pero había año algunos fue detallitos. esa? ¿Qué año fue esa? 2013 la primera La edición. primera. Sí. Viste que cuando uno escribe, yo hoy me siento que escribo totalmente distinto al 2026, al 2018, que fue cuando se hizo eso. ¿A vos te pasa hacer eso de modificar o vos siempre escribís igual? Nada. No, sí, obviamente hay Madurez. hay cambios y sí, la voz de una no es la misma de hace 10 años. Pero sí, cuando esa antología toqué algunas cosas pero cosas mínimas, porque también me gustaba que, bueno, quien leyera ese libro pudiera ver como no sé, una evolución. Sí, como los cambios a lo largo de 10 años. Entonces, pero sí toqué cosas, por ejemplo,
algo bastante tonto que era cuando yo escribía el libro, no sabe, me acuerdo que había una parte que yo puse el palito que mi abuela ponía al lado de las plantas para no sé qué. Y después me enteré que eso se llama tutor. Entonces, por ejemplo, bueno, eso fue uno de los cambios que hice cuando volví a revisar los cuentos para publicarlos. Y saqué el palito que y puse, la abuela les ponía un tutor. Esa. Recibirla juntos es, además de una hermosa oportunidad para hablar de literatura, de territorios, de personajes, de mujeres, de pueblos, de aquellos que pertenecen debajo de las historias y que a veces la literatura consigue sacar a la luz. Como yo escribí para recibirlas, me voy a leer el editorial. Selva Almada es una de las voces más conocidas de la literatura argentina contemporánea. Nació en Villa Elisa, en Entre Ríos. Ha construido una obra que transita entre la novela y la crónica y la no ficción, siempre con una mirada profundamente atenta a los márgenes, los vínculos, la violencia, el deseo, la memoria y esos pequeños universos donde aparentemente no sucede nada, pero donde en realidad sucede todo. Y Natalia Rodríguez Simón, nacida en Quilmes, ¿sí? En Wilde, criada en Wilde. Sí. Escritora que se formó en el taller de Alberto Laiseca, como igual acá a la maestra. Ahí nos conocimos. Sí. Ahora me van a contar eso. Y que fue construyendo también una literatura propia, atravesada por lo oscuro, lo extraño, lo popular, lo territorial. Y esa zona donde la realidad comienza a abrir sus puertas hacia otros mundos. ¿Sí? Sí, seguro sí. Publicó La vi mutar, Era tan oscuro el monte, novela que recibió una mención especial del Premio Nacional de Novela Sara Gallardo. Y Barro es la última. Bueno, Barro es la última novela, y ahora está el conjunto de crónicas Wilde, también era una fiesta. Wow. Grito salvaje. Y yo puse así como de que recibirá 2 herederas del don Alberto de Laiseca. Usted, o sea, en realidad yo no tomé mucho taller con vos, pero ustedes son como conscientes de que cuando alimentan el espíritu de Alberto Laiseca es como que nos contagian a nosotros el deseo de leerlo a él, de querer acercarnos a la obra de él. Yo lo tengo. ¿En qué años estuvieron ustedes con Alberto Laiseca? Lai, como le dicen ellas. Sí, que nos conocimos nosotras, ¿qué habrá sido? ¿2012? ¿11? ¿12? 2010, 10, 11, sí. Yo empecé con Lai mucho antes, yo estuve 17 años con Lai. ¿No te egresaba más? No me egresaba más. Y yo lo conocí en el 99, en el Rojas, él daba taller ahí en el Rojas. Entonces yo empecé yendo con él ahí. Después ya me pasé a su casa, que vivía en San Telmo en esa época. Y bueno, después seguí en el taller con él hasta que dejó de dar taller y poco tiempo después se murió. ¿Murió joven? Bueno, sí, para ahora que sí. Por ahora que 75, 76. Sí, es joven, ahora Sí, se extendió la edad. Ahora se extendió. ¿Vos estuviste antes en algún otro taller? Mirá que eso no tienes que apoyarlo ahí, por eso es todo junto. En algún cuando vos veniste de Entre Ríos, directamente fuiste a tomar clase ahí o fuiste a Puan, alguno de esos lugares. No, yo no había hecho nunca taller con nadie en Paraná, donde vivía. Y cuando me mudé acá, un amigo también de Paraná que vivía acá en Buenos Aires lo había leído Lai, yo no tenía ni idea quién era. Y estaba así como muy fascinado y me dijo, mira que este tipo da talleres ahí en el Rojas, ¿por qué no vas vos que escribís? Que él en ese momento no escribía, después empezó a escribir. Y terminó siendo también alumno de Lai, terminó haciendo el documental que se llama Lai, que es una película Está hermosa. en YouTube, ¿no? No sé, no, creo que no. En su momento estaba en Cinear, pero... Ajá, sí. Bueno, el que tiene Cinear puede ver el documental. Yo lo tengo, el Cinear, lo voy a ver si lo busco. ¿Cómo se llama el documental? Lai, Lai. simplemente. ¿Y vos, Nati, cómo te acercaste a Lai? ¿De qué manera?
Bueno, yo empecé en 2005, si no me equivoco. Ah. 2005, 2006, sí, 2005. Voy contando por trabajos que tenía cuando iba empezando las cosas, que iba cambiando de trabajo. Y también me recomendó una amiga, yo quería hacer talleres y algún taller literario, y ella había leído Matando enanos a garrotazos, y en la solapa, con la bio de la y todo, decía que daba talleres. Y me dijo, ¿por qué no vas? Y bueno, y lo llamamos por teléfono en ese mismo momento, y nos atendió, ¿Y cómo habrán conseguido el teléfono? porque lo googleamos. Ah, Googleamos Alberto Laiseca, talleres, qué sé yo, había un teléfono de línea, que en ese momento se Era usaban de los teléfonos de línea. línea todavía, y lo llamamos y atendió, y así nomás coordinó sí, venite el lunes a las 8, dirección, todo, y bueno, y así. Ahí en San Telmo. No, ya estaba en estaba en Caballito, ¿cómo era? Calasanz. Calasanz. En Mira Calasanz. vos, mira vos. Y ya nos conocíamos nosotras. Pasa que, bueno, por ahí no te acordás de mí. Oh. ¿Nos conocíamos? ¿De dónde? Sí, porque cuando empiezo, y yo iba al carne, no éramos amigas, pero No, sí nos conocíamos. sí, no, nos conocíamos porque aparte a veces yo iba a recuperar yo iba en otro grupo, iba los miércoles. A recuperar. Creo. Sí, a recuperar la clase. Entonces, a veces faltaba, y como otro amigo mío y nuestro, Sebastián Pandolfelli, iba los lunes, yo a veces había ido a recuperar los lunes, entonces sí, nos conocíamos. Lo que pasa es que la ISECA debía ser bastante célebre por tener tantos talleres y tanta gente. Y tiene tantos herederos. Porque acá siempre arrancó como... Voy a preguntar una pregunta incómoda. ¿Era caro estudiar con la ISECA? No, Ay, no. era No. muy barato. No, era muy A barato. veces nosotras le teníamos que decir, Lai, aumente, por favor. Okay, we chorus as far as we walk from both ends of the sand. Never have we come. Y una pregunta media rara que es ¿qué siente que les dejó la AI entonces a ustedes? Aparte de a nosotros, ustedes hacen mucho honor a él porque yo creo que todas las herederas del AI lo nombran, lo adulan, lo recomiendan. Ustedes siguen la obra aparte, ustedes son las encargadas de la obra. ¿Vos Cel? No. Pero sí, ¿fuiste al homenaje que hizo el Rojas? Sí, estuvimos ahí Ah, y ahora qué volvemos. De paso pasamos El chivo. porque A ver. la muestra termina el próximo sábado 29, no mañana, sino ¿Está el linda la otro muestra? sábado. Sí, muy linda, es chiquita, pero muy Voy a ir, linda, voy a muy ir. entrañable. Y el sábado 29 de agosto, que ya es el cierre de la muestra, vamos a leer con Nati, con Leandro Ábalos Blacha y José María Juan Guinot, me parece que también Juan va a leer. Guinot, bueno, varios alumnos exalumnos o alumnos de la 29. vamos a leer algunos fragmentos de obra de Lai, y Sebastián Pandolfelli y Rusi Millán Pastori van a tocar. Así Mirá. que nada, ese va a ser como el cierre de la muestra. Y yo voy ahí porque yo le dije a la prensa, cuando vi la gacetilla, llamala a Selva Almada, y no fui yo. Todavía no fui, voy a ir, obviamente, voy a ir. Esa experiencia con el maestro, esa experiencia de tener de encuentros, de camaradería, entre ustedes se leían. Perdón que voy por otro lado, quiero ir a lo más íntimo porque yo ya sé la obra de Nati, la sé la obra de Selva, la recomiendo. Pero entre ustedes se leían, ¿cómo era el tema de los encuentros? ¿Se leían antes de ir a lo del maestro, la ISECA, o antes? ¿O se encontraban ahí y... Nati. Hablamos de lo que son de la dinámica de taller, El digamos. taller, Sí. claro. No, Aparte llevábamos... me sorprende que un taller funcione tan bien durante tantos años. Porque hoy por hoy no hay un taller que funcione hiper así tan activo. La maestra se declara en huelga, cada tanto te da uno. Yo este año tomé el mío. Salí de una cosa que me pagaron bien y me fui y me pagué el taller con la Selva. Pero ¿cómo era? Nada. No, la dinámica era que si vos necesitabas te daba una consigna de escritura, si vos ya estabas escribiendo algo, Te no. seguía como tipo clínica, como decías vos. Claro.
Ajá. Y bueno, y después en tu casa escribías y llevabas la clase. ¿Cuántos alumnos impreso habían? y leíamos ahí en vivo, ¿Cuántos digamos. eran? 8. Éramos, depende, Claro. entre 5, 8. Pero leían todos, hasta que no se fuera, no leían todos, no se iban. Sí, lo que pasa es que no siempre escribíamos todos, ¿viste? Bueno, vos sabés, porque cuando venías al taller... siempre escribía. Sí, pero... Yo era la alumna no, top, no decí que era buena siempre- alumna, yo escribía, no sé si escribía bien, pero escribir. Escribía. No siempre llevan todos, entonces, pero si daba la casualidad que todos habíamos escrito, no, sí, leíamos todos. A él no le gustaba que te vayas sin leer si habías traído material. ¿Ustedes desarrollaron una idea en particular, vos, Nati, de que después fue libro, ahí en el taller? Sí, el primero y el segundo, sí. Sí. ¿Vos, Er? También, yo todo lo que publiqué, excepto Mal de Muñecas, que es mi primer libro, que eran De poesías. unos poemas, después todo lo demás, hasta No es un río, incluso No es un río. ¿No es un río? Las primeras escenas las había llegado a llevar porque tardé bastante en escribir ese libro que salió en el 2020, pero las primeras escenas las había llevado. Y todo lo demás, Chicas Muertas, Ladrilleros, El viento que arrasa, los cuentos, todo lo escribí ahí. No es un río, es el libro que la dejó en la lista corta del Booker, ¿no? Sí. La lista. Qué gracioso eso de la lista corta, la lista larga. ¿Cómo creen que deben elegir eso? Porque son un montón de escritores que están. Me da risa la lista corta, la lista larga. Vos estuviste en una lista larga, me parece. Te leí. Corta también. Y corta también. No. ¿Viste la lista corta, la lista larga? Por favor, desasnemos a nuestra gente que le gusta saber de literatura estas internas. ¿Cómo es la lista corta y la lista larga? ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Ustedes tienen idea cómo se elige? Yo supongo, esto ahora acá también los, no sé, por ejemplo, Filba Medife, que es uno de los pocos premios Ella quedó en la lista literarios, corta, claro, ¿no? que quedan. La lista corta. También implementó eso de la lista larga y la lista corta. Pero bueno, viene ya de premios internacionales. Yo creo que es un poco generar un poco de suspenso. También, la verdad que está bueno porque... Pero de distintos países. A veces queda la lista corta, que quedaste vos allá en el Booker, había distintos países. Sí, bueno, pero eran todos publicados en Reino Unido. Ajá. Entonces, la verdad que para las escritoras y los escritores está bueno porque aún aunque no pases a la lista corta, porque bueno, ese mes que estás en la lista larga es como que también se genera curiosidad por el libro, si la gente todavía no lo leyó. O sea, me parece que es una estrategia comercial que funciona. Bueno, pones atención sobre 15 títulos y bueno, después de esos 15, y hay como una cosa de, bueno, a ver quiénes quedarán, ¿no? Como de expectativa. Así que a mí me gusta, me parece divertido. Y lo seguimos por las redes. Claro. De la lista corta y la lista larga. Chicas Muertas era más periodístico, ¿no? Chicas Muertas es una no ficción. Yo no me gusta decirle periodístico porque me parece que... bueno, porque no soy periodista además, pero pasa bueno, nada igual. Sí. Yo te perdono. No, porque creo que, o sea, no es un libro periodístico, por eso me gusta como usar más el término no ficción, como bueno, que tenemos al gran exponente que es Walsh, y que es el inventor de la no ficción, o Capote, que también lo hizo un poquito después que Walsh, siempre está esa discusión quién inventó la no ficción, porque o sea, hay una investigación de tipo periodística, pero la escritura está más cercana a la literatura que al periodismo. Pero a vos también te pregunto lo mismo, Nati. La literatura no tiene que ver con esto, con levantar un poco de lo que es lo cotidiano, lo real, lo que nos pasa, y agregarlo a una historia de ficción, pero en realidad siempre está ahí rondando en algo tangible. No es un río. Bueno, esto de la pesca, vos sabías lo de la pesca y todo ese tipo de cosas. ¿No es así?
Para mí la pregunta. No, la sé, pregunta, sí. chicas, es para las dos, porque para algo vinieron las dos. Para mí la pregunta No, difícil. no vinieron las dos La porque pregunta venían difícil para mí. cerquita. Desarrolle, alumna Natalia Rodríguez Simón. No, me parece que hay algo de la no ficción que tiene que ver con lo documental. Bueno, por ejemplo, en el caso de Chicas Muertas, bueno, son casos reales, son casos que sucedieron en la realidad. Después uno puede escribir una ficción sobre el caso de una chica que murió en circunstancias similares. Pero hay algo de lo documental de ir a entrevistar a la gente que sabe del tema, estar en el lugar. Me parece que eso es lo que hace la diferencia. Después sí, nada, se narra... Viste que ahora los libros históricos en realidad no son históricos, sino que son novelados. Hay un montón de... Bueno, la novela histórica. Sí. Claro, fuera de Piña, digamos, o sea, fuera de Piña está Canale, Bonelli, ¿no? Sí, Bonelli, ¿eh? Sí, Florencia Bonelli. Que toman un hecho histórico sí. y lo recrean y andan relate si es verdad. No, bueno, claro, pero dentro de ese hecho histórico inventan personajes y los hacen jugar dentro de ese hecho histórico. Después, bueno, sí, no sé, no es Yo la una, entrevisté varias es una veces novela, no deja de ser una novela. a Florencia Canale, y si vos la escuchás te crees toda la historia que te cuenta de Camila, de esto, del otro, y en realidad es como inspirativo nada más, me da la sensación. Nunca escribí novela histórica ni tampoco soy lectora de novela histórica, así que no tengo... No, pero ni esto idea. del tema, no, pero el tema este del río y del, te sacaba el gancho de acá, el río y la pesca y todo eso es basado en hechos No, reales. pero yo diría que, o sea, sí, siempre... Ay, o la sea, chica quería descubrir cómo se había escrito, no es un río. Para construir ficción, obviamente también agarramos elementos de la realidad o de nuestra propia experiencia o del conocimiento que tenemos sobre algunas cosas, pero bueno, la no ficción, como decía Nati, es algo, bueno, documentado, investigado, bueno, tiene otros, supone otro trabajo que a veces para la ficción no lo hacemos. Hay escritores que sí, que investigan un montón para escribir una novela, pero bueno, esa investigación a veces no necesariamente se trasluce en data dura en una novela, sino que por ahí te sirve para armar una escena, para ambientar una época o lo que fuera. Vos en la última novela agarras un montón de cosas de la realidad. Bueno, hay algunos hechos Yo la leí. históricos. Ahí está, Una casa sola, gente. Mi amiga Nika, que vive en San Pedro, cada vez que viene me la quiere sacar. Yo no se la quiero dar porque está firmado por la maestra. Pero ahí tiene algunas cosas y referencias. Hay algunos hechos históricos. Sí, hay algunas bueno, de hecho te referencias pidieron históricas. que decodifiques algunas cosas. Yo leí algunas entrevistas. Sí, hay algunos hechos históricos de la provincia, como el asesinato de Urquiza. Pero bueno, pero igual no, o sea, no diría ni siquiera que es ni pretende ser una novela histórica, ni mucho menos. No, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Me parece que es como que esas cosas terminan redondean el lenguaje. Las cosas que uno hace, que uno se siente identificado. Sí. No estás de acuerdo. No sé. Le voy a poner a la música a la maestra para que piense lo que le está diciendo la alumna. No comprende eso, yo no comprendo. Hay algo que atraviesa las obras de ambas. Personajes que viven en los bordes, comunidades, pueblos, familia, mujeres, hombres y criaturas que muchas veces quedan fuera de los relatos centrales. ¿Qué encuentran ustedes literariamente en esos márgenes? ¿Es larga la pregunta? No, es difícil. No, es difícil. No me hagas sentir bien. Sí, no. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias, Nati, mi editora de Linaje. No sé, hay un interés que por relatar determinados mundos. A mí lo que me pasa es que... Las temáticas, ¿no? Ciertas temáticas. Me gusta pensar en escenarios por ahí que
de los márgenes, de los bordes, de las orillas, pero que no necesariamente son escenarios que uno conozca, ¿no? A veces me sale y a veces no, por supuesto, pero me gusta como ir ahí, ir a esos lugares cuando escribo. Después, bueno, sale lo que sale, pero me interesa escribir desde ese lugar, plantear un escenario que por ahí no tiene que ver con lugares ni que yo conozca, ni lugares donde yo viví. Bueno, sí los personajes por ahí tienen que ver más con uno y con lo que uno conoce de la vida, pero no los escenarios. Y bueno, me gusta eso, qué sé yo. Silva, espera que voy a cerrar el celular porque hay un celular prendido, está haciendo una interferencia. No, el mío no. El mío está con los gatos, lo están cuidando los Con gatos. los mis hijos, mis bichijos. Escucha, el otro día encontré una foto en el taller con la pelirroja. Así, El pelirrojo. abrazándome así, Corazón. Sí, corazón. Corazón. Abrazándome. ¿Cuánto hace que vivís en Buenos Aires vos? Yo hace 26 años. 26 años con su señor O sea, 26, esposo. en realidad ya, pasa que vine en el 99 y estuve medio año, después me volví a Paraná porque tenía que terminar, yo estudiaba el profesorado de literatura y después ya me vine a instalar definitivamente en el 2000, pero sí. Sí, igual pregunto por esto, porque vos tan lejos de ese mundo de campo y qué sé yo, que estamos, y vos tan cerca nos traes en toda la literatura. Sí, fue Es algo que, vos sentís que es algo que es un hilo que no vas a dejar de tirar más. A mí me encanta, por favor no lo dejé de hacer nunca. Es más, me informé un montón, no sabía nada. No sé, qué sé yo. Por ahora, o sea, me sigue interesando, o sea, me siguen interesando esos universos. Los universos no de las urbes, no de las ciudades, sino de los pueblos, el pueblo chico, infierno grande, bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, qué sé yo. Para mí, o sea, como cada libro es una cosa nueva y no sé, quizá alguna vez salga otra cosa. ¿Y por qué crees que la gente se interesa tanto en esos libros? ¿Son mundos que desconocen? Porque hay un montón de gente que te sigue. La vez pasada en la feria del libro, yo agarré y le dije, yo me iba al taller de ella, le dije, el libro lo firmas en el taller porque yo esta fila no la hago, era una fila enorme. ¿Vos qué sentís? Como que la gente, ¿qué es lo que la atrapa a la gente de los libros tuyos? ¿Qué? Vení. La voz que lo narra, la escritura de la señora es lo que atrapa. Señora Selva Armada, se La puso señora colorada, Selva che. Maestra, dígame. No, yo creo que, o sea, puedo decir lo que me dicen las lectoras y los lectores, que muchos se sienten identificados porque también vienen de un pueblo, porque también han vivido en la provincia, en alguna provincia del país. Pero también por eso, por el lenguaje, porque los seduce el lenguaje, o sea, los personajes, qué sé yo. No sé, si yo pienso en los libros que, o sea, yo habiendo vivido toda mi vida en un pueblo, también me gustaban esos libros que tenían que ver, esas novelas que también tenían que ver con ese universo. Y vos sabés que al revés también sucede, porque a mí me atrae ir a Entre Ríos, parte de lo que vos narras. Bueno, fui un par de veces nomás, no voy a decir que soy entrerriana. El puente cruzo, me encanta ese puente. Ese puente es hermoso. ¿Viste? El puente. Pero el puente lo leí en alguno de los libros de Selva. But I just won't understand. Me acuerdo una vez que, bueno, hay una frase que dice ella siempre que es: la escritura es incómoda. ¿Sí? ¿Aprendí? No. Sí, muy bien. La escritura es incómoda, pero una vez me acuerdo que hablabas de la voz, ¿no? A vos también te pregunto lo mismo. ¿Cómo es eso de encontrarle la voz? ¿Se encuentra a la novela o a los personajes la voz? ¿O a las dos cosas? Conteste, alumna. Yo creo que bueno, esa búsqueda se la debo yo por lo menos. Allá hay mucho. Ay, mi amor. De buscar...
no sé, sí, bueno, la voz, el ritmo, la música, el tono que va a tener como una musiquita, ¿no? Que va a tener el texto, em, que, bueno, que tiene que ver con el narrador, que puede ser un narrador que sea un personaje, puede ser, bueno, tiene que ver con eso, con el narrador. Puede coincidir con un personaje o no, pero siempre está esa búsqueda de la música, del ritmo, del tono. Y el efecto de que esa voz se mantenga es estar en la continuidad. Ay, quiere una clase de literatura ella. En la continuidad de la obra cuando uno la va escribiendo, porque si vos por ahí cortás, después la agarrás de vuelta y... Maestra. Bueno, sí, a veces pasa, o sea, a mí que soy de suspender mucho, o sea, empezar no sé, una novela, por ejemplo, y después pausarla por 1 o 2 años tal vez. A veces sí ¿Tanto? bueno, me pasó con No es un río, que yo había escrito bastante, de hecho, en el taller de Lai, y después la dejé para escribir Chicas Muertas, y bueno, y pasaron un par de años, y cuando la retomé, me acuerdo que leí todo lo que había escrito y lo sentí como muy lejano, sentí que esa no era la voz que yo quería para ese texto. Así que empecé a buscar cuál era la voz. No, yo creo que algo que es importante decir es que, o sea, la voz de una autora Con Z, también va cambiando. O sea, no es que encontraste Claro. la voz y ya está, me cristalicé Sí. acá. Sí, sí, sí. O sea, va cambiando y en mi caso, por lo menos, tiene mucho que ver con cada libro, o sea, con cada universo, digamos, o con cada relato. Entonces, no es la misma. Digo, obviamente hay hay vasos comunicantes, hay como no sé, ríos subterráneos comunes en las novelas, por ejemplo, que son las últimas cosas que yo publiqué, pero cada una tiene una voz propia, que es la voz de esa novela. Me acuerdo cuando estaba escribiendo El Linaje que ya llegando al final había una parte, se me cortó como la creatividad, ya no me daba... Y ella me dijo, la voz la tenés. Y yo dije, entonces releo todo el material para ver dónde está esa voz, ¿no? If there's just too little of Y vos Una casa sola, es verdad que, porque lo dijiste en la feria del libro, que tenías como 20 y pico de páginas y empezaste de vuelta. No, tenía 60 y pico. ¡Oh, no! ¡Loca! Sí. Sí, porque me pasó eso, me pasó que en realidad yo lo venía intuyendo desde la página 10. ¿Y dónde se corta esa sensación de que no es lo que estás queriendo transmitir y te querés empezar todo de vuelta? No, bueno, o sea, yo estaba escribiendo una versión que yo sentía que no era aquello que había aparecido cuando yo empecé a escribir la novela en el 2022. Pero bueno, seguí adelante porque decía, bueno, voy a seguir escribiendo esta novela que no es aquella. No, y un día, yo lo conté varias veces, como paseando la perra por la plaza, dije, ¿por qué sigo escribiendo Morcilla? ¿Por qué sigo escribiendo una novela que no es la que yo quería escribir? Y bueno, y ahí dije, no, la tengo que empezar de nuevo, me tengo que quedar solamente con estas cosas que me gustan de esta versión y empezarla de nuevo. Y bueno, así fue. Y cuando estás con una novela, para no perder esa voz, te centrás ahí. ¿Volviste a empezar algunas veces o muchas? Sí. No, lo que pasa es que ¿De también las es que publicaste? ¿Barro? no, todas. ¿Todas las volviste a empezar? Sí, no, bueno, es que llega... por ahí estás en una búsqueda de ese tono, de esa voz, y en un momento enganchaste, capaz, y ya tenías escrita como 30 páginas, y bueno, y hay que volver atrás y no sé si volver a empezar de cero, pero bueno, reescribir un montón, sí. La reescritura. Gran proceso la reescritura y el gran proceso la corrección, según aprendí acá. Sí. Che, quiero aclarar que ella es la editora de la primera versión de Linaje. La segunda edición la editora es Zulema Lázaro y el editor Claudio Carrizo, ahí está, y es la editorial Acacia de un señor muy amable que se llama Mújica.
Che, ahora ustedes van acá a Parque Chaza. ¿A dónde van ahora? A un ciclo de conversaciones, ¿no? Pero loco, ¿cómo no me enteré yo? Me enteré por Que ustedes. no miras nuestras redes. No, se ve. pará, pero acá, disculpame, estás en República de Parque Chas, pero una cosa. Y yo no me enteré que existía. Sé que hay una librería. No, el no, yo no ciclo es conocía nuevo. O sea, creo que esta es la No segunda me quiero sentir fecha mal. que hacen que hacen acá, en este lugar, en Parque Chas. Hubo otras anteriores el año pasado, pero era en otro lugar, en otro espacio y en otro barrio. O sea Yo que por ahora ahí- lo voy a subir esta nota, así que si la escuchan ya, porque seguramente lo van a escuchar, se van todos ahí a Cádiz y Gándara, que es acá unas cuadritas. Yo las voy a llevar porque hace mucho frío. Vamos bien con el tiempo, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó con el tema de los precios de los libros y todo eso? ¿Ustedes saben? Me acuerdo de Selva cuando Sí, abrió la sí. feria del libro, que me tuve que bancar. Yo estuve en la, Sí. la apertura, Ah, como sí. 800 horas Sí. tuve que aguantar hasta... Perdón, soy chupamedia de mi maestra, fui por ella nomás, me tuve que bancar 800 horas hasta que habló. ¿Vos fuiste? Sí, también fui por 800 ella. Todas, horas. todas nos bancamos, yo también. Las Por 800 favor, horas. ¡qué tiempo! ¿Qué pasó con el tema de los libros? Que no lo tengo como muy registrado, que cada uno puede poner su precio. No, hay una ley que creo que es del 2015, algo asasí, en Argentina, que es buenísima, que es la ley del precio único. Que lo que dice es que, o sea, un libro sale, por ejemplo, Linaje sale lo mismo si lo compras en una cadena que en Buenos Aires, por ejemplo, que si lo compras en una librería muy pequeña de la Patagonia. Perfecto. O sea, el libro tiene un precio único que lo pone la editorial, no lo pone la librería, no lo pone el autor, lo pone la editorial. Y eso hace que la competencia sea un poco más en igualdad de condiciones, porque entonces ya, o sea, las librerías no compiten por el precio como puede ser otro tipo de comercios que vende más barato, no sé, el kilo de osobuco, entonces le gana a la otra del barrio que lo vende más caro. Sino que en todo caso la competencia, entre comillas, se da por el tipo de atención, por lo que vos encontrás en una librería pequeña que no encontrás en una cadena, por las cosas que ofrecen, como, no sé, ciclos de lectura o presentaciones de libros, lo que fuera. Entonces es una competencia más leal, digamos, más en condiciones de igualdad, si querés. Y bueno, y dentro del paquete de leyes que se estaban discutiendo hace la semana pasada o la otra semana, Milei, o sea, bueno, el gobierno de Milei quería sacar esto del precio único y que cada uno ponga el precio que quiera, etcétera. Lo cual favorece solamente a las aplicaciones, como en Argentina no está Amazon, entonces favorecería solamente a Mercado Libre. Porque ni siquiera las grandes cadenas estaban de acuerdo con derogar esa ley. Bueno, eso finalmente se frenó, por el momento, por lo menos, hasta nueva alarma. Porque ya hubo una alarma sí. también el año pasado. Cada tanto Sí, yo vuelve me acordé, a por eso surgir este quería tema. que Sí. me lo refresquen para sentar bandera, porque la verdad que ya bastante con todo lo que venimos. Y eso es, o sea, se habló mucho del precio único del libro, pero también dentro de esa ley, por ejemplo, había otro punto muy importante que es el de el fomento del libro y la lectura, que eso también lo querían sacar. De hecho, ya casi este gobierno no aporta para claro. eso. Y eso también es muy importante, porque eso suponía, supone que, no sé, que el Estado tenga que dedicar determinado presupuesto para las bibliotecas populares, para la compra de libros, campañas, para campañas de lectura, promoción de la lectura, etcétera. Y bueno, eso también estaba dentro de esa ley, o sea que era todavía mucho más amplio. Por ahí solamente se habló del precio único. Por ahora lo detuvimos, ¿no? ¿Cómo se difunde un libro? Por ejemplo, una vez te mandé un mensaje y me contestaste muy amorosamente. Estabas en París, ¿no? Presentando un libro.
y de golpe en San Martín. ¿Sos vos la que va a todos los lugares o ustedes donde van a todos los lugares o es la editorial que les impone? Bueno, acá vinieron por amorosidad, pero no le impone, les pide que vayan a distintos lugares, a distintas librerías, o las invitan a una librería y ustedes van libremente a esas librerías también para apoyar el libro, ¿no? Una cosa es la venta común y otra cosa es apoyar el libro. Sí, sí, no, yo voy a donde me invitan, ¿eh? A donde me invitan yo voy, no Yo tengo te invité problema. y viniste. Sí, yo no tengo problema. Voy. No, en general siempre son invitaciones que sí, que nos cursan los ciclos, las editoriales o las bibliotecas o lo que fuera. En realidad no, es como ¿Bibliotecas medio... también? Sí, claro. Bien. Es medio un mito que que las editoriales te obligan a hacer cosas en general, no te obligan a hacer No, nada. porque también a Podés veces decir que no surge también. de editorial la actividad, pero muchas veces, no, en mi caso la mayoría, surge de una librería que hace algo, bueno, te invita a leer, y por Sí, ahí ni claro. hablaron con la editorial, digo, no siempre... Sí, claro. Y la verdad es que también lo hacemos porque cuando sacás un libro, bueno, cuando tenés libros dando vueltas, o sea, está bueno acompañarlos. Es importante que las autoras acompañen sus libros y conversen y a con- ustedes les con las gusta lectoras. acompañar el libro. A mí, yo las veo que van a todos lados. Está bueno bueno, acompañar está el bueno. Sí. libro e intercambiar con la gente, ya como algo más directo, ¿no? Que al Ateneo, que... Sí, también está bueno un poco salir de las redes sociales y tener esa conversación con el público cara a cara. Sí. O sea, por lo menos, digo, más allá de que obviamente las redes ayudan mucho a la circulación de los libros o de las cosas que hacemos, no es lo mismo, bueno, poner un emoji por un comentario que estar después, encontrarte con la persona y hablar. Emoji, me mató el emoji. Detesto el emoji. A Cuando mí me gustan, yo los uso. Sí, a veces me pone un corazón nomás cuando tengo un mensaje. Natalia Rodríguez Simón publicó La vi mutar, era tan oscuro el monte y barro. ¿Y ahora? Y ahora, claro, falta uno. Salió este año Wilde, también era una fiesta, que es una... ¿Es un nombre? Sí, Ah. Wilde también era una fiesta. Ah, Wilde. Wilde, Entendés, Wilde. Que es un libro de crónicas de la colección Surcos de Territorio, que lleva a Salvaje Federal, y bueno, lo coeditó Salvaje Federal y La Pollera, que es una editorial chilena muy linda, con un catálogo muy lindo. Y bueno, está en esa colección junto con el de Ezequiel. Ezequiel Pérez. El año pasado publicamos uno de Ezequiel Pérez, que es un gran autor, joven también, como Nati. Muy bueno. Que se llama La Demora. Wilde también era una Era una fiesta. fiesta, Qué sí. lindo título. Selva tiene lindo Carraza, ladrilleros, chicas muertas, no es un río y una casa sola. ¿Sabes que me recostó aprenderme una cosa sola? Decía la casa sola, esa casa sola. No sé por qué me costaba tanto una casa sola. Hay una cosa que me pasó el otro día con una casa sola, que me acordé, que vos hablabas del tema de los olores de las casas. Y yo la vez pasada, cuando vine de viaje, es verdad que mi casa tiene un olor en particular. Y la casa de mi vieja, que ahora la logré alquilar, tiene un olor diferente. Es como que recuperó el olor de la casa de cuando vivía mi mamá. Una cosa Mirá, rarísima. qué raro, sí. Porque ahí vivió Fernando, mi amigo, durante muchos años. Y ahora la realquilé y el otro día entré para hacerle una limpieza con saumerios y qué sé yo. Y sentí como el olor de mi madre, de mi padre, es un olor particular que yo creo que hay un árbol ahí que le da ese olor. Puede ser. Y otra cosa, que cuando uno hace la modificación alguna modificación en la casa, a veces no sé a quién no le gusta eso.
la modificación de la casa. Vos cuando hablaste del tema de la modificación que hiciste en la Sí. casa de Flores. Sí, como que la casa no le gustó mucho. ¿Seguís con lío? ¿Eh? ¿Seguís con lío? No, ahora ya no, pero se ve que la casa ya se... Yo quiero hacer una Reconcilio. remodelación acá y tengo miedo por lo que le pasó a ella. ocean, and you don't have to find the answer, just keep trying. The sun will Una cosa que también quiero preguntar es, ¿de qué depende que un libro se traduzca y que se entienda? Porque tus libros especialmente, supongo los de Nati también porque son medio regionales, tienen como una serie de modismos o de... ¿Cómo haces vos como editora, como escritora, para decir, no, mira, acá qué significa esto? Y allá, o sea, vos tratás de como que el lenguaje ese se mantenga. No, yo no sé, no trato nada porque yo no hablo más que español, o sea, no tengo ni idea. Inglés cómo- nada. No, Ay, sí, I gotta go. sí, sí que, digo, ¿Sabes qué quiere decir I gotta go? No. Me estoy yendo, quiere Ah. decir nada que ver. así que hay traductoras y traductores que te preguntan, que me preguntan mucho, que me mandan listas de palabras o de El expresiones. traductor es español. No, los traductores en general son de la lengua nativa, son nativos de la lengua a la que se traduce el libro, pero hablan muy bien el español. Entonces todos esos intercambios los tenemos en castellano. Y a veces, por ejemplo, no sé, una de mis traductoras más dedicadas es Annie, que es la traductora al inglés. Por ejemplo, ella, no sé, ahora no me acuerdo puntualmente la expresión, pero ponerle que había un dicho en la novela, en un fragmento de la novela, y entonces me dice, bueno, acá tenemos este dicho que es otro, pero que cumple la misma función que este que estás usando vos. Entonces a mí me parece que en vez de intentar traducir este dicho, es que es mejor usar el que usamos acá. Ese tipo de conversaciones las tenemos. Después yo la verdad es que es como, bueno, decir, bueno, ojalá los libros Bueno, porque conserven algo de lo que yo creo que sí, digo, los traductores y las traductoras en general son gente que ama el lenguaje, entonces creo que hacen todo lo posible porque el espíritu y del lenguaje del libro, poder traducir eso a otra lengua. Pero nosotros también, si en los idiomas de ellos, por ejemplo, Patricia Highsmith, con los libros de policiales, y hay un montón de cosas, mundos que nos muestra, y sin embargo nosotros nos adaptamos a ellos. Sí, bueno, sí, los mundos, o sea, eso, digo, se puede traducir el lenguaje, se puede traducir, pero después, bueno, el mundo que propone una novela latinoamericana, obviamente va a ser, va a seguir manteniendo esas características que no son comunes a, no sé, a Japón, por decir un lugar. El lunes pasado estuve con Violet Berot, Ajá. porque fui a ver... Como bestias. sí, ya la vi. Dame un poquito, me ahogué. Y esa novela en particular, la de Violet Berot, tiene como todo un mundo que yo siento como que se adaptó acá. ¿O la viste la viste la obra o leíste No, la yo novela? sí, no leí la novela, vi la obra. ¿La viste a Violet cuando vino acá? No. Amorosa, vivo al Filba. Vino a la FED. A la FED, sí. Sí. No, porque Divina. justo yo me fui a una feria en Bragado, así que no fui. Embragado, ¿vieron? No, es amorosa, pero ese mundo que ella plantea, yo creo que en un punto, la obra de teatro de Marcelo Moncar, que es buenísimo, adaptada por Claudia Piñeiro, lo bajaron a un lenguaje a pesar de las exigencias de la escritora. La escritora quería que no se tocara el libro, que fuera tal cual el libro. Inclusive en la continuidad del libro es tal cual. Pero hay cosas que suceden en ese pueblo francés y qué sé yo, que tiene la aldea, que el mundo de las hadas, toda esa historieta, que es un mundo que nosotros no lo reconocemos, sin embargo yo lo consumí.
Me encantó a mí. No, sí, es que, pero obviamente para eso leemos también novelas y libros, porque queremos, No, pero yo estoy porque hablando de que podemos nosotros, disfrutar que a otros. nosotros nos consuman igual, porque si yo me banco Este, eso, ¿por qué no se bancan No, los es que, nuestros? es que seguramente, o sea, por ejemplo, no es un río que tiene, o sea, las plantas, y hay muchas plantas y animales que tienen nombres en guaraní, por las, digo, en el litoral se usan esos nombres, o sea, los nombres de esos animales en guaraní. Y eso Annie decidió mantenerlo. Después Ujú. atrás hizo un glosario donde dice, bueno, esto que es este árbol, no sé, por, si fuera, Sí. no es el caso, pero por ejemplo si yo hubiese puesto panambí en vez de colibrí o picaflor, bueno, ella deja panambí y atrás pone, bueno, esto es el coliflor o el picaflor. ¿Coliflor? El Oye, coliflor, La dije. otra vez me pasó lo mismo a mí. ¡Selva! Porque sin ti Escúchame, ya se me metió una canción en español, che. Eh, una experiencia que quiero contar. Cuando estuve con Violet Berot, una locura porque llegué y bueno, me gusta mucho ella como escritora. Entonces me la presentó Marcelo Moncars. Claro, y yo no me di cuenta de que la tipa hablaba francés. Entonces yo directamente me fui hacia ella. Mi amigo Marcelo Moncars, el director, me la presenta y una experiencia alucinante que creo que vos debes haber tenido miles de esas. La traductora le traducía y ella me seguía mirando a mí. Entonces ahí me di cuenta de la dinámica hermosa esa y agarré y seguí hablando con ella y con la traductora en el medio. ¿Te pasó? Sí, bueno, sí, no sé. ¿Sí o no? ¿Te lo No, sí. dedicas? ¿Decidiste, mi amor? Claro, cuando no hablas, obviamente, o sea, alguien te está hablando, mirás a esa persona y acá escuchás lo que te va diciendo la No, traductora. pero yo estoy hablando del tema de estar intermediaria de una traductora. Yo es la primera vez en mi vida que me pasa eso. Que yo directamente me fui a hablar con ella. Y la tipa enseguida le tradujo lo que yo le Sí. decía. Y la tipa no me dejó de mirar a mí, no la miró la traductora. Seguía hablando Claro, conmigo. sí, sí. Y ahí yo entendí cómo era el código y seguí. No, sí, Claro. sí, claro. Sí, bueno, obviamente como yo no hablo, bueno, francés hablo más o menos, pero después no hablo otras lenguas, siempre necesito un ¿Hablas traductor. francés? Sí, más o menos. Oui. Oui, oui. Uy. Che, se me fue la música. Ahora van a tomarse unos tragos y qué sé yo. Bueno, acá se tomaron unos mates. Compré la galleta de coco de Integralia que vos comprabas cuando ayer. Por pura nostalgia, profe, por pura nostalgia nomás. Quiero como ir cerrando porque ya son y 52 y 55 más o menos, cierro. Ante nada, gracias por venir, de verdad. Eh, las lecturas de ustedes, las pasé por todos lados, ¿viste? Las lecturas de ustedes habitualmente, ¿van por la temática o van por los libros que le acercan? En mi caso, no sé, agarro y me llamó la atención el título o me lo recomendó alguien y me lo prestó alguien, me lo prestó alguien que Alguien. me va a prestar un libro ahora que me dijo, me prometió. ¿Qué libro? Me olvidé de traerlo. ¿Qué libro? Es una novela preciosa que se llama, preciosa y tremenda, que se llama La sangre de la aurora, ya el título es, Ay, el título Ah, es precioso, bien, sí. bien. Claro. que es de Claudia Salazar Jiménez, una escritora peruana. Ajá. Y bueno, nada, o sea, es aleatorio, digamos, Sí, no es que vos... en mi caso sí. Lo que pasa es que, ¿sabés por qué pregunto esto? No por una pavada, sino por el tema de que no hay mucho tiempo, entonces, para leer. Entonces, lo que a veces siento es, o me llega directamente... Ahora, por ejemplo, voy a ir a ver Las Gratitudes en el Picadero, entonces la leí, la de Delphine de Vigain. Ah, no la leí. Sí, la leí, la compré enseguida, la leí, porque voy a ir a ver la obra de teatro ahí en el Picadero, gente. En septiembre se estrena. ¿Vos tuviste el Viento que arrasa fue... No, ¿qué fue? Sí. Película, ¿El Viento que arrasa? Sí, El viento y que también arrasa. fue ópera. Ópera. ¿Cómo se maneja eso? ¿Vos guionaste? No.
No, yo cuando... ¿Vos lloraste? ¿Eh? ¿Vos lloraste cuando te hicieron la traducción? No. Viste que las adaptaciones son un tema. Sí, pero a mí me gustó mucho la adaptación que hizo Paula Hernández al cine. Es divina, Paula y la Hernández. ópera, vi un ensayo porque justo fueron solamente 4 funciones y yo estaba de viaje, pero sí me invitaron a un ensayo general. Y también me gustó como ver eso en otro formato y algunas decisiones que había tomado la directora y bueno, que había también hecho la adaptación del texto. Como, no sé, por ejemplo, había puesto en la novela hay un capítulo donde hay una tormenta que está narrada desde el punto de vista de un perro, y entonces ella puso 2 perros en escena, y los perros eran los narradores, los que iban contando ciertas cosas por ejemplo, de recuerdos o lo que fuera de los personajes, lo contaban 2 perros. Bueno, no, a mí, pero no intervengo en eso. ¿Y recortó? ¿Eh? ¿Y recortó? Bueno, no sé si recortó, adaptó, o sea, cambió cosas. Obviamente en la película también hay muchos cambios, y en la ópera también, o sea, Viste que cambian. pero sí, es así, es una adaptación, qué sé yo. Cambian por ahí a veces los capítulos para que funcionen diferentes. Sí, eso absolutamente. O sea, la película, que lo tengo más fresco porque es más reciente, empieza con una escena que que es el pastor dando un sermón, y esa escena en la novela está hacia la mitad del libro, y acá arranca así, empieza así la película. Chaleur dans ma mémoire. Los libros que lees vos, no me respondiste la pregunta. Respondiste otra. No, también. ¿Es aleatorio o porque yo vuelvo a insistir? A mí me preocupa ese tema del no tiempo que uno tiene, entonces obviamente me genera mucha angustia claro, no pero poder leer todo. Yo no tengo ningún problema en abandonar libros, es más... eso también lo aprendí. Es más lo que abandono que lo que termino. Pero sí, eso, o por recomendación, o porque me interesó, o porque me gustó algo en el título, o porque escuché hablar del autor o de la autora y de repente me topo con un libro en la librería y digo, ay, bueno, sí, me escuché hablar mucho de este tipo, de esta mujer, y quiero leerla. Y después yo leo también mucho, pero así de más de pispear que de leer, porque no podría, no me daría el tiempo por la librería. Entonces cuando entran Salvaje cosas... Federal, gente. Claro, Salvaje Federal... .com es la tienda online, y después hay un club de lectura que ya le dije a Selva que me iba a meter. Hay un club de lectura que está buenísimo, que la curaduría la hago yo, y que ahora en septiembre va el libro de Claudia Salazar Jiménez, así que entonces ahí leo, pero leo qué sé yo, quizá unas páginas, un capítulo para ver qué onda, o sea, por dónde va el autor, no para el club, porque esos libros sí los elijo yo, pero digo de lo que llega un montón de novedades todo el tiempo, como para estar más o menos enterada, pero... Y son libros totalmente diferentes a lo que llega ahí, a lo que uno encuentra, porque yo estuve ahí en Salvaje Federal 2-3 veces y son libros que habitualmente no se ven. Bueno, son libros que claro, que es difícil encontrar en otras librerías porque bueno, el foco está puesto en editoriales de distintos lugares del país y a veces son editoriales muy pequeñas que tienen poca circulación. Y son muy bonitos, la encuadernación. Sí, hay ediciones preciosas. Ediciones hermosas. Ahora salió un texto mío en una editorial de Córdoba que se llama Fruto de Dragón, que tiene o sea, son libros ilustrados, los libros son una locura de hermosos. Bueno, esa es una editorial del interior de Córdoba, ni siquiera de la ciudad de Córdoba. Para ir cerrando, quiero... porque esto decís, o sea, son libros diferentes, son libros distintos, son libros que no hay en otro lugar. La vez pasada, cuando fui a la Feria del Libro, que fui en Milena Cacerola, sacó un libro de... Ahí está, mira, Ama de Casa Morbosa, de mi amigo Paul Ajenjo, que estuvo ayer en una entrevista acá hermosa. Y él me decía, pero la gente
puede leer todo esto que hay acá. Y es más, después, claro, la angustia va sobre uno. Es decir, ¿cómo haces para que tu libro llegue a leerse por todos lados? No estoy preguntando ni de Selva ni de ella, pero en realidad creo que también hay como dijo Selva y como dice Nati, a comparar el recorrido y hacer como el trabajo, Sí. que en fin de cuentas es hermoso encontrarse con el lector ahí tan cerquita, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Sí? Sí, es re lindo, es re lindo. Y no generarse la angustia de la Feria del Libro, porque la Feria del Libro es como un montón. ¿Estuvo Salvaje Federal en la feria? No. No. No, porque es intimista el Salvaje Federal. No, porque son demasiado caros los stands, entonces no, este somos año vos una- te diste cuenta que no había tantos stands. Ay, no, bueno, porque es muy caro y la verdad que la situación que atraviesa la industria editorial del país y las librerías es muy bastante desesperante. O sea, hay muchas librerías que han cerrado, hay muchas otras tantas que no, que están viendo cómo hacen para pagar el alquiler. O sea, es un momento muy, muy complicado para el mundo del libro en Argentina. Entonces, bueno, por supuesto, no los stands en la Feria de Libros son caros, no es que cualquier librería puede tener un stand Yo ahí. estuve cubriendo la feria y lo que me di cuenta era eso, que la gente caminaba, entraba, iba el día del día que entras gratis, Ujú. pero tanta gente con bolsas no vi. No, Y No, no. ofertas tampoco había. puede ser, sí. Yo estuve poco este año, la verdad. En la No, feria. no, pero no había tanta... Mm. Sí, yo estuve el día que estuviste 800 horas hasta que saliste. Bueno, gente querida, vamos a cerrar porque son 50 minutos, ya llevo 55, ya llevo una hora. Natalia Rodríguez Simón, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y Gracias por la invitación. la verdad que es hermoso verte, te volví a ver el linaje. Gracias por la edición de ese A momento. vos. Selva. Bueno, gracias también por la invitación. Selva, querida, ¿qué te voy a decir? Para mí, yo lo único que quiero decirte, estoy muy contenta de que estés de vuelta acá, porque acá un día diste taller. ¿Te Sí. acordás? No sé qué pasó en tu casa y diste taller. Sí. Pero por otro lado, gracias por haberme abierto la vida con tus talleres y tu estímulo. Y dale, hacé cada tanto un taller que voy. Gracias, chicas.